Pablo en la carta a los Gálatas, el cristiano es un agricultor espiritual que está sujeto no a las leyes de la naturaleza, sino a las leyes espirituales. Estas leyes espirituales que establecen que el cristiano tiene solamente dos campos en los cuales sembrar: el campo de la carne y el campo del espíritu. El campo de la carne produce frutos pecaminosos, pero el campo del espíritu produce cristianos maduros que abundan y florecen en la vida. Dice Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, en esta ocasión consideraremos el fruto de la benignidad. Las preguntas a contestar son: ¿cómo nosotros podemos cultivar la benignidad en nuestra vida? ¿Qué cosas podemos hacer para producir tan necesario fruto? En nuestras traducciones Reina Valera del 60 se utiliza el término benignidad. Pero, ¿qué significa la palabra benignidad? Si pudiéramos escoger una palabra sencilla para definir lo que es benignidad, esta palabra sería bueno. Benignidad y bueno prácticamente son sinónimos. Esto nos pone un poco en aprietos porque si consideramos la siguiente virtud del fruto del Espíritu, que es bondad, es una virtud parecida a la anterior. Bondad también significa algo bueno y benignidad también corresponde con la palabra bueno. Y eso se debe a que nosotros utilizamos bueno de muchas maneras. Es una palabra muy, muy amplia. Pero hablando bíblicamente, ¿será que se refieren a lo mismo? Todas las virtudes y cualidades de la Biblia, al final de cuentas, se conectan. O sea, tanto el amor como la paz, como el gozo, son cosas buenas, ¿no? Y dependen una de las otras. Aquel que ama tiene paz, aquel que tiene gozo ama. Al final de cuentas, por eso yo no he hablado de los frutos del Espíritu. No sé si lo había notado, pero no he hablado de los frutos del Espíritu, porque la palabra no dice los frutos del Espíritu, dice el fruto del Espíritu y enuncia las virtudes. Y es debido a que se conectan las unas con las otras. En este contexto, entonces, la palabra benignidad significa lo siguiente: amabilidad o gentileza o cordialidad, cortesía, y en términos un poco más abstractos es dulzura o ternura. Así que la benignidad está relacionada estrictamente con el trato hacia los demás, de cómo nos relacionamos con otras personas y cómo respondemos al trato de otras personas. Pero la amabilidad es un tema peligroso. Es un tema peligroso porque se presta a muchas hipocresías. La amabilidad se presta a mucha hipocresía. Hermano, buenos días. Buenos días. Y en la mente, como diría en la tele, ¿no? ¿Qué tienen de buenos? Y en nuestra boca, bien, gracias a Dios, hermano. ¿Y usted cómo está? Y en la mente, la verdad es que a mí no me importa cómo está. Y cuando me responden, ni atención le pongo. Aquí en la iglesia todos somos benignos, todos somos amables, todos somos corteses. Casi que no nos queda de otra, ¿no? Pero quienes conviven con nosotros, a quienes conviven con nosotros, no los podemos engañar. Porque las máscaras, las caretas, los disfraces son difíciles de mantener. Eventualmente el verdadero yo sale a la luz. No se diga engañar a Dios, porque eso es imposible. Por lo cual, hermanos, a continuación veremos cómo la Biblia nos enseña cómo cultivar y cosechar la benignidad.
Así que permítame, hermanos, darles 5 consejos sobre cómo cultivar la benignidad. Y antes de empezar este duro recorrido, permítame refrescarme un poco. En primer lugar, quite de su vida las actitudes y acciones negativas y busque el bien ajeno. Quite de su vida las actitudes y acciones negativas. Ojo que no dije las actitudes y acciones pecaminosas, y lo hice adrede. No mencioné la palabra pecado. Y ya verán por qué. Acompáñenme a Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32. Efesios 4, 31 y 32. Dice el texto: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, yo quiero que echen un vistazo a este grupo de pecados. Por eso hablo entonces de actitudes y acciones negativas. Sí son pecados, o sea, yo no estoy diciendo que no sean pecados, pero el texto no habla del pecado en general. Está hablando de cierto tipo de pecados. No estamos hablando aquí de la lujuria, ni de la avaricia, ni de la pereza, que son pecados. Pero en este momento el apóstol Pablo no se refiere a esos pecados, porque no son esos pecados los que interfieren con la benignidad. Lo que interfiere con la benignidad es el pecado de lo que hoy nosotros conocemos o podemos llamar como el negativismo. Es ese pecado que toma el control de nuestra vida. Escuchemos a las personas que nos rodean. Escuchemos a las personas que nos aman. ¿Qué nos dicen? Es que usted solo enojado vive. Es que a usted no se le puede decir nada porque no sabemos cómo va a reaccionar. Hoy, de hecho, se usa palabras como más modernas, ¿no? De que alguien es como tóxico o es alguien eh, destructivo, autodestructivo, destruye a los demás. Independientemente del término que usemos, debemos saber que son pecados y que deben ser eliminados de nuestra vida. En primer lugar, entonces, escuche lo que se les dice a usted y lo que se dice de usted. O si queremos ser un poco más proactivos en cultivar la benignidad, pregúntele entonces a su familia o a sus amigos cercanos: ¿soy yo una persona negativa? ¿Soy yo una persona amargada? ¿Soy yo una persona con la que no se puede entablar una conversación porque si no siempre se incurre en una pelea? ¿Soy una persona, como dice acá, que maldice? Pero no estoy hablando de la boca porque somos cristianos, nos cuidamos de la boca, ¿no? Pero somos pecadores y no siempre nos cuidamos de la mente. Entonces, pruébense ustedes, hermanos. ¿Creen ustedes que están amargados, irritados, demasiado sensibles, negativos? Hagamos tal cosa, ¿no? Porque el apóstol Pablo dice: quítese de usted todo esto y en vez de eso, antes bien, o sea, antes que reaccionen con amargura, enojo, ira, gritos o maldiciones, sean benignos, o sea, sean amables. ¿Cómo? ¿Cómo dice el apóstol? Perdónense como Cristo los perdonó a ustedes. Tenemos actitudes negativas porque creemos que el mundo nos debe algo. Alguien nos debe algo y nos tiene que pagar. Y como no nos lo está dando, nos amargamos.
Creo que el mundo me debe un mejor sueldo. Y como no me alcanza el dinero, me enojo. Me enojo porque están gastando de más en la casa. Puede ser que alguien esté gastando de más, pero no es razón para amargarse. Dice el texto, perdónela, perdone a esa persona como Cristo lo perdonó a usted. La pregunta es cómo Cristo nos perdonó a nosotros. Piensa entonces cómo usted debería perdonar y así más o menos Cristo lo perdonó a usted, solo que mucho más. ¿Cómo fue eso? Sin excusas, sin peros, sin recriminar, sin echar en cara, sin amargarse. Cristo fue amable con nosotros, Cristo fue benigno con nosotros porque nos perdonó. ¿Qué resentimiento guarda el perdón? Ninguno, el perdón no guarda resentimiento. Alguien dice, ¿no? Yo perdono pero no olvido. Bueno, eso es un poco obvio, ¿no? El perdón no causa amnesia. Pero alguien que dice así es como que dice, yo te perdono, pero lo voy a tener aquí en mi corazón. Y cada vez que lo necesite lo voy a sacar para usarlo como un arma. Ya se está predisponiendo a pelear de antemano. Claro que no, el perdón no da amnesia, pero sí hace que cuando yo lo recuerde, no haya ninguna maldad en el corazón. Por eso Cristo fue amable con nosotros. Nuestro Señor nos trató con dulzura, con ternura. ¿O alguien aquí cree que el Señor no le ha dado mucho más de lo que merece? Y que no le ha pagado como sí merece. ¿Alguien aquí cree que Dios no le ha tenido paciencia y hoy le sigue teniendo paciencia? Sí nos tiene paciencia y nos sigue teniendo paciencia y nos seguirá teniendo paciencia y nos seguirá perdonando, aun cuando nuestro arrepentimiento no siempre sea tan honesto. En segundo lugar, para cultivar la benignidad, evite a toda cosa las malas conversaciones. Acompáñeme a Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33. Evite a toda cosa las malas conversaciones. Primera de Corintios 15, 33. Dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aquí lo que literalmente dice en griego es, las malas conversaciones corrompen las costumbres de cortesía. Es literalmente lo que dice. ¿Qué amabilidad puedo yo tener con alguien a quien estoy criticando o del cual estoy murmurando? ¿Qué gentileza puedo tener yo con alguien a quien hablo detrás de él? La benignidad y las malas conversaciones son opuestas. Entonces propóngase no hablar mal de nadie y verá cómo la amabilidad brotará de su boca. Proverbio 16:24 dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. ¿Qué dice el proverbio? Suavidad. De hecho, la nueva versión internacional dice, amables son los dichos. Y es que las palabras lastiman, pero las palabras también pueden sanar. Lo bueno es que nuestro texto principal está dicho como un dicho, para que nos lo aprendamos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿A alguien no se le ha quedado ese texto?
Cada vez que se dé cuenta que está hablando mal de alguien, recuerde el dicho y calle su boca, y en lugar de ellos hable bien acerca de la persona. Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cuál podría entonces ser una buena costumbre de cortesía? Aquí dice, ¿no? Las malas conversaciones corrompen las costumbres de cortesía. ¿Cuál podría ser una buena costumbre de cortesía que podría ser corrompida? Bueno, la Biblia también nos habla de algunas prácticas de cortesía entre los cristianos. Una de las que se nos menciona es saludar. Así dice, ¿no? En las familias, ¿no? No saludar es de mala educación. O alguien no se los ha dicho. Si no, yo se los dijo. No saludar es de mala educación, ¿no? Saludar es un acto de cortesía y de gentileza. Romanos 16:16. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. También lo dice 1 Corintios 16:20. Salúdense con un beso. Y vean qué dice Jesús en Mateo capítulo 5. Dice que no solo saludemos a nuestros hermanos, sino que saludemos a todos con un corazón genuino. ¿Qué otra buena costumbre menciona la Biblia? La costumbre de bendecir los alimentos. Lucas 9:16. ¿Qué otras costumbres? Respetar a los ancianos, no interrumpirlos. Levítico 19:32, etc. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En tercer lugar, den y no esperen nada a cambio. Para cultivar la benignidad o la amabilidad, den y no esperen nada a cambio. Acompáñenme a Lucas capítulo 6, versículo 35. Lucas 6, versículo 35. Dice nuestro Señor, amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Noten el siguiente. Y prestad, no esperando nada de ello, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos, para con los malos. El Señor dice, amen a sus enemigos. Y nosotros ya sabíamos eso, ¿no? Nuestro Señor dice, amen a sus enemigos. Pero vean que Jesús en esta ocasión no solo dice amen a sus enemigos, sino que aquí en Lucas especifica a qué se refiere con amen a sus enemigos. Y dice, a los que le prestan. A los que les dan dinero. Prestad no esperando nada de ello. Y obviamente se refiere a mucho más que dinero, ¿no? Y es difícil porque a ninguno nos sobra aquí el dinero, ni a nadie nos lo regalan. Todo es ganado, todo es con esfuerzo, incluso si alguien presta dinero, espera que se lo regresen. Por lo menos
por lo menos yo, y no lo digo para vanagloriarme, sino como dice Pablo, me glorío en el Señor, y es que he aprendido una forma excelente de pensar en esto, que se los quiero compartir, y es lo siguiente. Para mí, prestado es regalado. Prestado es regalado. ¿Cuánto ustedes se ahorrarían en aplicar este dicho? O mejor dicho, el dicho del Señor. Presten y no esperen nada a cambio. Nada, absolutamente nada. No esperen ni siquiera que le den las gracias. No esperen que vuelva ese dinero. Mejor regálelo. Y yo conozco gente que dice así, me presta, no te voy a prestar, te lo voy a donar. Y así no estás con pena de devolverme. Y es que hasta a veces a uno le dejan de hablar con tal de no devolver el dinero. Y en el peor de los descaros, se enojan porque uno les pide de vuelta. Y no es en mal plan. A veces uno necesita el dinero de vuelta y por eso lo pide, ¿no? Pero nuestro Señor confronta nuestro apego a nuestras posesiones y nos dice, prestado para ustedes, prestado es regalado. Den y no esperen nada a cambio. Si la persona se los devuelve es ganancia. O lo que pueden hacer en casos de necesidad es, mira, yo tengo esto y te lo voy a prestar, pero esto yo lo tengo destinado para ciertas cosas, entonces necesito de vuelta. Pero eso es algo de sabiduría. En general, el mandamiento es presten y no esperen nada a cambio. ¿Qué creen que va a pensar las demás personas acerca de ustedes? Si ustedes obran así. Bueno, algunos pensarán que uno lejos de ser manso es menso, ¿no? Pero no importa, porque tenemos la aprobación del Señor. Pero también otros pueden admirarlos porque su apego al dinero es mínimo, porque brilla más su dependencia al Señor Jesucristo. Alguien que no es apegado al dinero es alguien admirado. ¿Cómo se dice acá? Es alguien gamonal. Le gusta dar. Y yo sí he visto buenos comentarios acerca de ciertas personas diciendo, es que él, tantos de los dos lados, ¿no? Es una persona tacaña. Tacaña y además tiene ansias de dinero. Y les quiero contar una pequeña anécdota. En una ocasión, para una celebración de fin de año, eh, se regaló en un trabajo donde estuve antes, se regaló un pavo. Y la persona que le regalaron el pavo dijo, era una rifa y se ganó el pavo. Y a otra persona que era también así, tenía problemas de codo, ¿no? Quería ese pavo. Y entonces vino la persona que se había ganado el pavo y había comida en su casa, ¿no? Sobra en esas épocas. Y entonces dijo, mejor comámonoslo acá. Entre todos organicemos algo bonito. Alguien que lo cocine, alguien que ponga acá y acá y acá. Y entre todos nos lo comemos. Y viene esta otra persona que tiene problemas con el dinero y se levantó y dijo, ¿por qué lo vas a desperdiciar acá? Mejor dámelo a mí, yo se lo doy a mi familia. ¿Qué hubieran pensado? Bueno, yo tuve la oportunidad de abordarlo después y decirle, mira, la comida no era tuya. Y él podría hacer
quería con su comida. Y si tú no te quieres comer tu porción, llévasela a tu familia, ¿no? Y si quieres llevarle algo bueno, mejor trabaja y le des algo, pero no estés disponiendo de los recursos de los demás. Y para todos, esta persona que regaló su comida quedó como alguien que no era aprensivo con el dinero, sino alguien que le gustaba dar. Y por el contrario, la otra persona quedó como alguien aborazada, alguien que solo para mí, solo para mí. Entonces, así se cultiva la gentileza. ¿Qué dice Filipenses 4:5? Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Hermanos, que no nos conozcan como los recaudadores de impuestos, como los publicanos, como la SAT, que persiguen a los deudores del Estado. Que nos conozcan por nuestra gentileza. Alguien que presta y, bueno, ya, dame el dinero, ya, necesito, dámelo. Pues, no estoy diciendo que si prestan, no paguen. Estoy diciendo, si ustedes dan prestado, no cobren. O si dan cualquier otra cosa, no lo recuerden, olvídenlo. Si hacen un favor, olvídenlo. Si dan alguna de sus posesiones, olvídenlo. Prestado es regalado. Solo alguien que es cortés con los demás da sin esperar nada a cambio. Porque el Señor nos dio así. Dijimos que gentileza, benignidad es también dulzura. ¿Qué nos dio el Señor? Su vida. ¿Y nosotros qué podíamos darle a cambio? Nada, solo nuestro pecado. ¿Y qué vale nuestro? No vale nada nuestro pecado. Él tomó nuestro pecado y lo crucificó en la cruz con su muerte. Nos redimió y nos adoptó. Nosotros no podemos darle nada a cambio más que nuestro corazón, que más que ser un regalo para Dios. Es un agradecimiento porque al final de cuentas Dios mismo limpia ese corazón poco a poco. En cuarto lugar, para cultivar la benignidad, para cultivar la gentileza, muestre respeto a sus autoridades. Muestre respeto a las autoridades. Tito 3. Acompáñeme a Tito 3. Tito 3 dice, recuérdales, Pablo le escribe a Tito, el pastor, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean peleoneros, sino amables, mostrando mansedumbre para con todos los hombres. Esto se resume en una palabra, dice, sino amables. Sujétense, obedezcan, dispónganse para toda buena obra, no difamen, no se estén peleando, sean amables. Miren, si contra alguien es difícil tener respeto, si contra alguien es difícil tener cordialidad, es contra nuestros gobernantes, en general, contra los gobernantes. Pero aquí si se ponen a pensar, es fácil el asunto. Si a ustedes no les consta, no digan nada en contra de ninguna autoridad. Dice, no los difamen. Es que todos los políticos roban. No les consta. ¿O sí les consta? Bueno, si les consta,
de alguna autoridad, bueno, creería que no les consta porque no conocen a todas las autoridades, pero si les consta, ¿qué tienen que hacer? En lugar de estar hablando mal de ellos, vayan y pongan una denuncia al Ministerio Público. Si no, es difamar. Es precisamente lo que Pablo nos está ordenando que no hagamos. Que no los estemos difamando y que no peleemos con ellos. Ser pendenciero significa a alguien que le gusta la pelea. Hay personas que les fascina pelearse con las autoridades y ni las conocen. Simplemente por alguna razón creen que pelearse con ellos es algo mejor. Pero el apóstol Pablo nos invita a un mejor camino. Dice, sean amables. Sean amables con ellos y con todos los hombres. Por si alguien tiene alguna duda, sean amables con todos, especialmente con ellos. Si no tenemos pruebas en contra de algún gobernante, no debemos difamarlos. No debemos manchar el nombre de nadie. Y si tenemos información de cualquier delito, no nos corresponde a nosotros, sino al Ministerio Público. Trate de no hablar falsedades contra los gobernantes. Si ustedes hacen eso, verán cómo es más fácil ser corteses. Este es algo intuitivo. Si contra las personas que cuesta más guardar la cortesía, para con todos los demás hombres será mucho más fácil si las guardamos con ellos. Y en último lugar, en el punto número 5, dice, para cultivar la benignidad, reconoce tu debilidad. Reconoce tu debilidad. Hebreos 5. Por favor, acompáñenme a Hebreos 5. Hebreos 5, 1 y 2. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Aquí Reina Valera traduce paciente, pero realmente la palabra es amable, tierno. Esa es la palabra en griego, tierno. Lo que está diciendo acá el autor de los Hebreos es que el Señor se mostró paciente, que se mostró amable, tierno con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. La forma por la cual Jesucristo fue capaz en su humanidad de mostrarse tierno con los demás fue debido a que Él fue débil. Cristo fue débil para condolerse con nosotros. Esta debilidad, esta benignidad no podía haberla experimentado de otra manera que siendo débil. Era necesario que Él se hiciera débil para tener ternura con nosotros, amabilidad con nosotros. Al ver nuestra vida en perspectiva, nosotros podemos darnos cuenta que hemos cometido grandes errores y muchos pecados, pero que el Señor está construyendo algo en nosotros. Una construcción que no solo sucede por el reconocimiento de nuestra debilidad. Él fue rodeado de debilidad. ¿Por qué nosotros entonces encubrimos esta debilidad? Segunda de Corintios capítulo 9 dice, y me ha dicho
bástate mi debilidad, porque mi poder se perfecciona. 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dígame ustedes si el Señor no nos ha enseñado lecciones de cortesía al darnos cuenta que somos impotentes. El Señor nos recuerda que somos débiles para que nosotros tengamos consideraciones de otras personas. En otras palabras, el Señor nos dice, recuerda que tú recibiste ternura porque eres tan pesado con otros. El Señor fue hecho débil para mostrarse tierno para los débiles. Es desagradable la gente pesada, ¿no? Bueno, todos nosotros hemos sido pesados en alguna vez. Hemos hablado golpeado. ¿Qué es hablar golpeado? Tal vez hemos dicho las palabras correctas, pero en un tono que sabemos que no es el correcto. Cuando reviramos contra alguien que no tuvo la culpa, solo porque nosotros tuvimos un mal día, ser groseros en general, en el tráfico, en otra circunstancia. Y el Señor nos dice, recuerden que ustedes son débiles. Solo hasta que se den cuenta que son débiles, van a empezar a tratar con ternura a los demás. Recuerden de dónde los sacó el Señor. ¿Y saben quiénes no se pueden dar cuenta de dónde el Señor los sacó? A quienes no los ha sacado de ningún lado. Es desagradable la gente que es pesada, que es grosera, que no tiene tacto para hablar. Al contrario, ¿qué debería hacer en nosotros entonces? Hay cosas que no nos cuestan nada, como saludar, sonreír, escuchar, ver a los ojos, evitar el teléfono en alguna conversación, decir por favor, decir gracias, comer con la boca cerrada, decir y desear un buen provecho, excusarse, no interrumpir. Esas son prácticas de una persona que no es pesada, que no es grosera. Esto no tiene bases bíblicas específicas, pero se incluye dentro de la benignidad, dentro de la cortesía. Porque esto se encierra en un principio general que nuestro maestro dijo, lo que quieren que los hombres hagan con ustedes, háganlo ustedes con los hombres. Así que el Señor no tenía que decir todo esto, sino pónganse en los zapatos de los demás y ustedes traten de ser esa buena persona que quisieran, de las que quisieran recibir cosas. Si a ustedes les parece que alguien es descortés, no lo hagan ustedes. Es bonito ver a alguien educado, ¿no? Alguien agradable. Es que la palabra benignidad también significa agradable. Alguien que se puede dar a querer. A uno le cambia el día a una persona agradable, ¿no? Al menos yo sí conozco un par de personas de las que uno dice, ojalá llegue esta persona porque vamos a pasar un buen rato si llega esta persona. Un par. Al menos un primo mío, si es así. En las reuniones familiares, ojalá se sienta en nuestra mesa. Porque es una persona tan agradable. A uno le cambia el día. Uno quiere estar con esa persona. Es alguien que no es negativo, que siempre es optimista, que siempre ve el lado bueno de las cosas, que siempre tiene algo bueno que decir. Alguien que se toma el tiempo para escuchar, que no solo habla de sí mismo. Alguien que siempre tiene una sonrisa sincera en la cara. El Señor también lo dijo.
Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y la pregunta es si nosotros tenemos una luz o tenemos oscuridad. ¿Damos esperanza o damos pena? ¿Damos alegría o hacemos que las personas quieran alejarse de nosotros? ¿Somos buena o mala publicidad para el Señor? Las siguientes palabras he visto que se le atribuyen a A.W. Tozer y a mí me encanta Tozer. Si pueden leerlo, léanlo. Esta es la cita. Son raros los cristianos cuya sola presencia incita a otros a ser mejores cristianos. Yo quiero ser ese cristiano raro. Fin de la cita. Son raros los cristianos cuya sola presencia incita a otros a ser mejores cristianos. Yo quiero ser ese cristiano. Personalmente, o sea, hablo por mí. Este ya no es parte de la cita. Yo sí quiero ser ese cristiano. No sé ustedes, yo espero que ustedes también quieran ser ese cristiano, cuya sola presencia invite a otros a ser buenos cristianos. Porque solo esa clase de cristianos son las que pueden cultivar la benignidad. Por esa razón, hermanos, si pudiera darles 5 consejos sobre cómo cultivar el fruto espiritual de la benignidad serían: quite de su vida las actitudes y acciones negativas, evite a toda costa las malas conversaciones, dé y no espere nada a cambio, muestre respeto a las autoridades y reconozca su debilidad. Porque el fruto del Espíritu es benignidad. Oremos, hermanos. Señor, ¿cuánto no quisiéramos nosotros ser esa clase de cristianos que tiene una sonrisa sincera, un saludo genuino, un deseo por agradar a los demás, tener una luz en nuestra cara, esperanza cuando hablamos, una buena conversación, ser esa clase de cristianos que incita a otros a ser buenos cristianos? Señor, yo deseo que cada uno de los que está acá anhelen ser esa clase de cristianos. Cristianos que cultivan la virtud de la benignidad, de la amabilidad, de la ternura, de la cortesía, Señor. Ayúdanos, Señor, a quitar de nosotros y de nuestras vidas, desarraigar de raíz las malas actitudes, el negativismo, Señor, a verle el lado bueno a la vida que tú nos das. Ayúdanos, Señor, a evitar a toda costa las malas conversaciones, a hablar mal de los demás, Señor, a evitar el chisme, a no promoverlo, a desaprobarlo. Ayúdanos, Señor, a dar sin esperar nada a cambio, que nuestra gentileza sea conocida entre los demás y no nuestra tacañería, ni nuestro deseo por el dinero. Ayúdanos, Señor, a mostrar respeto a nuestras autoridades civiles, a no difamarlos, Señor, especialmente a no difamarlos. Si nosotros sabemos algo, actuar como corresponde. Y, Señor, ayúdanos también a reconocer nuestra debilidad. Muéstranos lo débil que somos y cuánto hemos recibido de ti para tener compasión de aquellos que son débiles y poder dar. Ayúdanos a reconocer que hemos recibido de ternura para dar ternura. Ayúdanos a reconocer que hemos recibido gentileza de tu parte para no ser pesados, groseros, insensibles, impacientes, sino buscar el bien de los demás. Hacer como nuestro Señor Jesucristo. Lo alabamos, Señor, alabamos a nuestro Salvador,
porque Él se ha mostrado gentil sobre todo, tierno para con nosotros, dándonos vida en lugar de muerte que recibíamos. Así que, Señor, confiamos en este Salvador, porque sembramos en el campo del Espíritu para recibir abundantemente tus misericordias y tus dones. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén.